Bueno, buenas tardes, señores. Ya el conteo se hizo. Y nada, bienvenidos. Bienvenidos a su nueva A mí entrega me... de Pop Crime Files. Como siempre en desubique, pero así es. Así es que les gusta. Ya los Aquí, tenemos pero acostumbrados estamos a aquí. eso, ¿eh? Exacto. Estamos aquí. Desubicado, pero Cualquiera estamos diría que aquí. eso era de ¿Qué que importa? cuando éramos nuevos, de que podcast nuevo, pero ya dos veteranos del podcast, pero No, siempre desubicados. Yo creo que ese es nuestro insignia. no. Ese va a No, ser porque nuestro te toque pregunté porque a especial. mi mamá me puso cuenta del 5 al 1, pero a mi mamá me puso 2 y 1. No, me calla, Mi cuando tú gente, hiciste la pregunta, señor. ya que el conteo había terminado. Cuente Ya tú todo. sabes. ¿Cómo está el clima por Mi allá? gente. Bueno, está fresquecito aún, pero tú sabes que ya está magando, ¿verdad? Ay, Dios. Para Dime de los la premios calor. soberanos. Yo no veo esto, seguimos. ¿Tú no ves los premios soberanos? ¿Qué? Pero tú eres como, Ok, tú eres como loca. tendremos que, tenemos que desglosar ese tema en un Patreon, entonces. Nada, yo por mi parte les cuento que yo Yo, pensaba que aquí el clima iba a mejorar, ¿no? Porque hubo como 2 días que salió el sol. Señores, anoche nevó otra vez. O sea, yo no entiendo. Ya la primavera llegó y la nieve no se quiere pero acabar de ir. estábamos a Así 23 que ayer. nada. Hagan oraciones por mí. Como diría la serie de Chonda, Sorrow's Prayers. Porque no puedo. Ay, amiga, bueno, pero Prendan el bueno, candelero no de sé. fuego por mí. Prendan. Señora, yo estoy Esa está pegada a la pastora. obsesionada Ella es con Marta pastora, Campbell. o algo. Sí, creo yo que sí. Ah, pero mira, tiene mambo y pico. No, Óyeme. mija, eso está muy bien. Muy bien. Cuéntame de qué vamos a hablar en el día de hoy. Mi gente, nada, bienvenidos otra vez. Otra vez, aquí estamos La cantaron, otra si no la cantaron, eso no vez. sirvió. No. Ay, santo. Bueno, Party People, hoy vamos a irnos para un caso que parece que está como así frisado en el tiempo. Aquí estoy como una historia con mucha obsesión, muchos rumores y Ay, también mucho espectáculo mediático como nos gusta. cómo nos encanta. Esta es la historia de Elizabeth Short y de verdad que lo que le pasó todavía no tiene explicación. Le pusieron la Dahlia Negro de Black Dahlia, que fue un apodo bien elegante para algo que en verdad elegante no tiene nada. Así que acomódense ahí. El que le gusta poner su lucecita romántica, bueno, póngala Busquen su con su coffee traguito. o su Así traguito. mismo. Que les voy a contar algo que todavía al sol de hoy nadie entiende del todo. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en un barrio de Hyde Park en Boston, Massachusetts. Oh, Por allá, Ámbar. wow. Mira, yo no sabía eso. Sí. Fue la tercera de 5 hermanas en una familia que al principio parecía estable. Su papá, Cleo Short, trabajaba construyendo campos de minigolf hasta que la crisis de 1929 lo hizo perder prácticamente todo y un año después, en octubre del 1930, su carro apareció abandonado en un puente sobre el río Charles. Y aquí todo indicaba que esto había sido un suicidio y durante años su familia creyó que había muerto. En realidad, él fingió su muerte, él se desapareció y comenzó una nueva vida en California y dejó atrás a la esposa Phoebe May Sawyer y a sus Señor. hijas. Literalmente no estaba muerto, andaba de parranda. Qué buen pendejo, coño. Wow. Pero déjame, para estar cingando y tener 5 muchachos ahí sí estaba. Dios mío. Perdón, señores, que me encojono. No puede ser. This Por man. favor, nadie tenga niños oyendo este podcast. Gracias.
Bueno, el que tenga un niño oyendo esto, hay que llamarle a Conani, a CPS, a donde esté. Bueno, no digas eso porque tú sabes que siempre hablamos de que en los 90 por allí nosotros Eso- teníamos un acceso a ciertas Pero eso noticias era lo- que no eran No, pero son los adecuadas, papás de ¿no? uno que son unos desquiciados. Bueno. We know better. Habrá algunas personas que todavía tienen esas costumbres, así que bueno, Bueno, ahí está no su nos warning, hacemos- no lo hagan, ¿eh? no nos hacemos responsables tampoco. De Pues lo que bien, pase. de lo que pase. No. Para eso que nos van a meter a ti y a mí. Ay, Dios mío. Miren, a partir de ese momento la vida de Elizabeth cambia por completo. Su mamá tuvo que sacar a esta familia de 5 muchachos adelante. Wow. Elizabeth creció en Medford, que es un área y un suburbio en Boston. Desde joven tuvo problemas de salud, sufría de asma severa y bronquitis, lo que incluso la llevó a someterse a una cirugía pulmonar a la edad de 15 años. Pero muy fuerte en esa época. Sí. Por recomendación médica empezó a pasar los inviernos en Florida, donde el clima era un poco más, bueno, era mucho más favorable. Wow. Eh, Yo quiero que el médico me recomiende eso. Así yo lo puedo llevar a mi trabajo. Digo, lo Claro. siento, doctor's Lo orders. siento. Tengo que irme a la República en los veranos. ¿Eh? Me mandan el trabajito allá y las audiencias virtuales. Gracias. Toodles, pues sí. Esa rutina de, ¿sabes? Verano en Massachusetts, invierno en Florida, fue como muy, obviamente, recurrente en toda su adolescencia. Finalmente ella abandonó el bachillerato en la secundaria antes de graduarse. En el 42 ella tenía 18 años, su mamá recibió una carta inesperada, que el papá estaba vivo. Que andaba de paso. Yo le pido la dirección y le voy a decir, vamos, ven para que te muera de verdad. Pues sí. No le puso una demanda de echar el support ahí. No sé, Mira ahí, vamos a por ver. todos los años que tuviste. No, yo Así averiguo mismo. eso. Eso se puede. Claro, mi amor. Me debe tanto. Me debe tanto, mi amor, porque tú eres el padre, la responsabilidad no se exonera. Y mucho menos si tú te hiciste el Claro. muerto, fue. Que también es un delito, señor. Meu Deus. Por cierto. Exacto. Nada. Él estaba pidiendo mucho perdón y quería retomar el contacto. A finales de ese mismo año, Elizabeth decide viajar a Vallejo, California. Vallejo, ya saben que es la zona del Zodiac Killer, como 20 años más para adelante de esto. Pues doña Elizabeth se va para Vallejo, California, a vivir con el papá. Elizabeth, está fuerte tú. A vivir con el Era papá la que primera vez. que la abandonó. Precisely. Wow, ok. Nada, que ella Interesting. quería salir de la mamá. Sí, pero coño, ¿por qué? ¿Qué tan mala tuvo que haber sido esa madre para ella querer irse con el tipo que la abandonó y se fue de parranda? Bueno, quizá la mamá estaba loquita, mi amor, y la tenía harta y dijo, bueno, mana, espérate. Qué ingrato. Hay de todo. Crían Hay de cuervos, le todo. sacarán los ojos. No, mi amor, déjate de eso. Si la mamá está loca, qué bueno que se fue. Está raro igual que haya sido poner el papá, pero bueno. Gracias, o sea, vete para donde una amiga, una tía, O algo. busca un trabajo y múdate y ya. Porque, ajá. También. Obviamente esta es la primera vez que ella lo veía desde muy niña. Sin embargo, la convivencia no fue lo que ella esperaba. Su No, papá tú. llevaba una vida completamente, su papá llevaba una vida completamente distinta y la relación entre ellos se puso tensa muy rápido. Él pretendía que su hija se encargara de la casa, pero Elizabeth en verdad tenía otras aspiraciones. Ella quería ser más independiente y sobre todo soñaba con convertirse en actriz en Hollywood. Y tras varias discusiones, ella se fue a principios de 1943 de la casa. Ahí está. Poco después No nos consiguió un sorprende. trabajo. No. Ella consiguió un trabajo en la base militar Camp Cook, cerca de Lompoc, California. Durante ese tiempo vivió con un sargento de las Fuerzas Armadas, una experiencia que según algunas versiones fue difícil e incluso abusiva.
A mediados del 43 dejó ese lugar y se trasladó a Santa Bárbara. Allí, el 23 de septiembre de este mismo año del 43, fue arrestada por consumir alcohol siendo menor de edad. Bueno, ella era mayor, pero, o sea, no tenía 21. Una No, tenía 21, barrabasada. exacto. Porque va a Las ser en su autoridades... casa. Ay, digo, sorry, no se lo beba. Eso es lo que yo digo, porque las autoridades le enviaron de regreso a Massachusetts. No sabía que podían hacer eso. Claro, Porque si yo no me... una extradición. Por eso. Por beberte un trago. Bueno. Bueno, en realidad no, porque el trago se lo bebió no fue en Massachusetts, ¿verdad? Entonces no es una extradición, a menos que la estuvieran buscando en Massachusetts también por algún otro crimen. Es lo que te digo, fue como que... Hago una fe de rata. No es posible una extradición a menos que ella tuviese una cuenta pendiente aquí con la justicia en Massachusetts. Pero a lo mejor porque no era menor tampoco. No pues era no sé. menor de edad. Ella no tenía la edad para consumir alcohol legal, pero ella menor de edad no era. Por eso es que esa vaina de los 18 a los 21 es un tollo. Entonces tú no puedes ser adulto por una cosa y menor para dar tu maldito trago. Mira, esa no es la conversación, de hoy, es un tema extenso. Otra de las ricuras incoherentes de ese país. Nada, ella la mandan para allá, pero poquito después se va para Florida y pasó gran parte de los siguientes años ahí. En Florida llevó una vida algo inestable también, moviéndose entre ciudades y trabajos ocasionales, principalmente como camarero, y fue allí donde conoció a Matthew M. Gordon Jr., un oficial condecorado de las Fuerzas Aéreas que se preparaba para ser desplegado en el teatro asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Elizabeth contaba con sus amigos contaba a sus amigos que él había propuesto matrimonio por carta mientras se recuperaba de un accidente aéreo en la India. Ella aceptó. Sin embargo, Gordon murió en otro accidente el 10 de agosto del 45 antes de poder regresar a los Estados Unidos. Con el tiempo surgieron rumores de que Elizabeth y Gordon se habían casado, incluso tenido un hijo, pero la autopsia posterior desmintió esas versiones. Ella nunca estuvo embarazada, aunque amigos del militar confirmaron que sí existió una relación entre ambos. Su familia negó este vínculo tras todos los eventos que vamos a discutir más adelante de su muerte. Porque obviamente no es un spoiler, alert. she's going to die. She didn't survive. A comienzos del 46, Elizabeth regresó al sur de California. Allí retomó el contacto con otro conocido de Florida, el teniente Joseph Gordon Fickling. ¿Le gustan los Gordon? Y le gustan los tenientes, los militares. Los militares. Este señor vivía en Long Beach. Yo me quedé en un motel ahí en Long Beach. Ok. It was quite something. I can only imagine, o sea... No, pero estaba decentico, tú sabes. Era un chino ahí que me atendió y me dijo $5. Y te lo devuelvo cuando te vayas. No, los $5 de depósito. Yo pensaba que era $5 para quedarte ahí. Yo dije, mierda, pero yo creo que yo me hubiera ido si me cobran ese chino. Digo, no, mejor me voy. No, estuvo bien. Ahí compré una pizza y me la comí en la cama. Room service. Ay, Dios mío. Esta relación con Joseph Gordon fue breve y fue inestable también. Él terminó cansándose de lo que consideraba coqueteos constantes por parte de Elizabeth y se trasladó a Carolina del Norte, aunque continuaron escribiéndose. La última carta que recibió ella está con la fecha del 8 de enero del 47. En esta carta ella menciona planes de viajar a Chicago para trabajar como modelo. ¿Qué es lo que suena ahí? Fue que se me cayó una crema, señores. Por eso, lo que me están viendo, vieron que puse una cara. Y fue que se me cayó una crema. Entonces ahora la estoy recogiendo del escritorio para ponérmela. Porque jamás yo voy a dejar que se desperdicie una crema. Tú supiste. Imposible. Continuamos. Durante los últimos 6 meses de su vida, Elizabeth vivió principalmente en el área de Los Ángeles. Su estilo de vida era errante,
se cuenta, ¿verdad? Se alojaba en distintos hoteles, pensiones y apartamentos, rara vez permaneciendo más de una semana en el mismo lugar. Trabajaba ocasionalmente como camarera, pero el dinero que ganaba lo invertía por completo en ropa y maquillaje. Tenía una obsesión clara, ya quería llamar la atención, dicen por ahí, destacarse, ser descubierta por alguien de la industria del cine, aunque nunca consiguió papeles como actriz. Quienes la conocían coinciden que ese era su gran sueño. Elizabeth Short también empezó a construir una especie de personaje alrededor de sí misma. Cuidaba mucho de su apariencia, vestía de negro con frecuencia y se movía en círculos donde abundaban militares y aspirantes artistas. Esa imagen, sumada a su vida inestable y a las historias a veces exageradas que contaba ella sobre sí misma, contribuyó a crear el mito que la rodearía después de su muerte. Todo comenzó a tomar nada, a derrumbarse el 9 de enero del 47. Ese día Elizabeth regresó a Los Ángeles después de un breve viaje a San Diego con Robert Red Manley, un vendedor de 25 años con quien había estado saliendo. Él aseguró que la dejó en el hotel Biltmore, en el centro de la ciudad. Según su versión, Elizabeth iba a encontrarse allí con una de sus hermanas, que supuestamente estaba de visita desde Boston. Algunos empleados del hotel recordaron haberla visto usando el teléfono en el vestíbulo, en el lobby. Un vestíbulo muy Como bien. cojan ahí. Como, bueno, ellos dicen que ella estaba como organizando algo, como si estuviese esperando a alguien. Después de eso, el rastro de ella se vuelve un poco borroso. Hay algunos testimonios que la sitúan poco después en el Crown Grill Cocktail Lounge, a unas pocas cuadras del Hotel Biltmore. Pero más allá como de esos, bueno, avistamientos, Elizabeth se desapareció. O sea, no se sabe con certeza qué pasó en los siguientes días ni con quién estuvo. Es como que hay un vacío, una laguna entre el 9 y el 15 de enero. Bueno, y obviamente esa laguna se convirtió en lo primero y más inquietante de toda la historia. La mañana del 15 de enero de 1947, alrededor de las 10, en un barrio todavía poco desarrollado de Los Ángeles llamado Laitmar Park, una mujer llamada Betty Bessinger caminaba con su hija pequeña por la avenida Norton. Era como una caminata de esa rutinaria, una ama de casa con su niña. De repente ella mira para un terreno y algo le llamó la atención. Vio lo que parecía un maniquí tirado en el suelo. Yo leí por ahí, y en verdad en varios fuentes diferentes, que era como que no era raro encontrar este tipo de basura abandonada en solares vacíos. Recuerden que estamos en los 40, Los Ángeles obviamente es una ciudad grande, época dorada de Hollywood, pero igual Pero no basura, estaba, ¿a qué se refiere? no estaba Como de sobre que por la cámara. un maniquí. Maniquí, vaina rara, vaina grande, wow. como que, Ok. ¿sabes? Una Cosas ciudad que a random pesar, ahí. exacto, esta ciudad igual no estaba poblada como lo está el sol, y aún así, hay pila de monte ahí, todavía. Bueno, pues ella se está acercando al maniquí. Primero, yo ni voy por ahí. ¿Para qué yo quiero un maniquí en mi casa? Pero está bien. Ah, porque yo busco un maniquí para llevárselo a su casa. Mi amor, que la señora vio una vaina tirada en el piso pensando que era un maniquí. Empieza a acercarse al maniquí y Para obviamente no llevárselo. es un maniquí. Es el cuerpo de esta mujer, de Elizabeth. Ok, pero ella estaba acercándose porque ella se lo iba a llevar para su casa el maniquí. Mínimo. Porque si no, ¿para qué tú te vas a acercar? No Si no, para entendí. llevártelo. Bueno, de curiosidad, pero no sé. No entendí de verdad. Bueno, ella lo que encontró fue un cuerpo. Un cuerpo. Totalmente desnudo. Una de las cosas que se señalaron que estaba pálido, pero de una forma muy antinatural.
como si no le quedara una sola gota de sangre adentro. What? El cuerpo estaba... espérate. El cuerpo estaba cortado limpiamente en dos a la altura de la cintura. Bessinger, en estado de shock, salió corriendo a llamar a la policía. Cuando la policía llegó, ahí fue que la cosa se puso fuerte. El cuerpo no solo había sido mutilado, sino que lo pusieron muy cuidadosamente donde estaba. La parte superior estaba separada de la parte inferior, pero a una distancia muy pequeña. Elizabeth estaba boca arriba, con las manos sobre la cabeza y los codos doblados en ángulo recto, las piernas abiertas, y todos los expertos determinaron que eso obviamente no fue una coincidencia. Ella fue puesta deliberadamente y con mucho cuidado así ahí. No había sangre por ningún sitio. Y ese detalle cambió entonces todo. Indicaba que ese asesinato no fue ahí. El cuerpo había sido trasladado, lavado y limpiado antes de ser dejado en ese terreno. Cerca, los investigadores encontraron la huella de un zapato masculino, marcas de gomas o neumáticos de carro, y un saco de cemento con restos de agua mezclada con sangre. Y esta parafernalia apuntaba que esto fue un proceso muy bien pensado, muy meticuloso, muy clínico. El rostro de Elizabeth era otro de los aspectos que impactaron mucho. Tenía cortes que iban desde la comisura de los labios hasta las orejas, Ay, Dios mío. formando lo que se conoce como una sonrisa de Glasgow. No sabía que eso tenía nombre. Yo tampoco, el guasón. Era lo que yo le iba a decir. Exactamente. Perdón, Exactamente. señor, no lo estoy diciendo para hacer Eso fue lo primero que yo ligereza pensé. de la situación, pero es lo primero que uno piensa. Yo no sabía que tenía un nombre eso. Así es. Además, presentaba múltiples mutilaciones. Partes de carne habían sido removidas de sus muslos Ay, Dios y mío. pechos. Y su cuerpo mostraba signos evidentes de violencia extrema. Al día siguiente, el 16 de enero, se realizó la autopsia a cargo del forense Frederick Newbar. Los resultados confirmaron lo que se sugería ya con lo que encontraron en la escena. Elizabeth había sido sometida a una tortura brutal antes de morir. Su cuerpo presentaba marcas de haber estado atada en las muñecas, los tobillos y el cuello durante varios días. Tenía laceraciones, golpes, cortes y quemaduras de cigarrillo. Algunas heridas indicaban una violencia prolongada, no un ataque impulsivo. Wow. Así es, el corte que dividía su cuerpo fue especialmente revelador, dijeron. No se trataba de una mutilación torpe, era limpio, preciso, realizado con una técnica conocida como hemicorporectomía, que en ese entonces se enseñaba en ciertos ámbitos médicos. Además, la falta de hematomas en la zona sugería que esa división se hizo después de su muerte. Post-mortem. Ujú. Wow. Señores, el LAPD dio para algo aquí, ¿eh? What? Están trabajando. No ¿Eso en Los trabajaron Ángeles? en los 40. ¿Trabajaron? Parece que eso fue el único palo que dieron y después ya. Pues, ¿te acuerdas el caso del carajito en los años 20 que hasta lo intercambiaron por otro? No, no. Vamos a ver en qué termina este. La causa oficial fue una combinación de factores: desangramiento provocado por las heridas en el rostro y el shock derivado de los golpes en la cabeza. Aunque había indicios que sugerían una posible agresión sexual, las pruebas no confirmaron la presencia de esperma. La identificación del cuerpo fue rápida, a pesar de que sus dedos estaban arrugados por haber estado en agua. Lograron obtener sus huellas dactilares y enviadas al FBI. En menos de una hora se confirmó su identidad, era Elizabeth Short. Lo confirmaron porque ella estaba en los archivos del FBI por el arresto del 43 y porque ella había también aplicado a un trabajo en el FBI en una ocasión.
Que la niña era ambiciosa. Así es. Pero mira, mientras nuestros amigos del LAPD avanzaban con todo este procedimiento, la prensa claramente se movió más rápido y, claro, con metodologías cuestionables, as per usual. Sí. Reporteros de Los Ángeles Examiner contactaron a su madre Phoebe Short en Boston. En lugar de informarle directamente lo ocurrido, utilizaron un engaño. Le dijeron que su hija había ganado un concurso de belleza durante la llamada. Le sacaron información personal, recuerdos, detalles íntimos. Solo después de obtener lo que querían, le dijeron la verdad, que su hija había sido asesinada. Vayan ¿Qué? agarrándose de ahí. Ay, Dios mío. Yo Pero era caigo para preso demandar, era para demandarlo a esa gente. Chacho. Llegando a Los Ángeles yo caigo preso. Ay, Dios mío, pobre señora. Pobre señora. Ella se llamaba Phoebe. Phoebe naturalmente no lo creyó al principio. Pensó que se trataba de un error, incluso de una broma. No fue hasta que la policía se comunicó oficialmente con ella que ella ya aceptó la realidad. El mismo periódico que le engañó se ofreció a pagarle el viaje a Los Ángeles, pero no por Qué solidaridad, sino para descarados. claro, se lo pagaron, se lo querían pagar para mantener exclusivo y controlar el acceso a ella. Mientras tanto, otros medios comenzaron a construir el relato público, vamos a decirlo así, del caso. Fue entonces cuando nació el nombre que marcó hasta el sol de hoy esta historia, que es el de la Dalia Negra. El apodo surgió por su gusto de vestir negro, como dije hace un ratito, probablemente como referencia a la película de Blue Dahlia, que estaba en cartelera en ese momento. A partir de ahí, la figura de Elizabeth dejó de ser, bueno, la víctima de esta crueldad y se convirtió en un personaje mediático. Wow. ¿Qué fue? Pensé. Los periódicos exageraron todos los aspectos de la vida de ella. La describieron como una aventurera o insinuando conductas escandalosas. El asesinato fue catalogado como obra de un maníaco sexual y y durante semanas, obviamente, estos fueron todos los titulares sobre esto. El 24 de enero del 47, el caso dio un giro aún más inquietante. Un sobre de Manila apareció dirigido a varios periódicos de Los Ángeles. En su interior había una nota hecha con recortes de periódico que decían: aquí están las pertenencias de Dalia. Dentro se encontraban objetos personales de Elizabeth, su certificado de nacimiento, fotografías, tarjetas y una libreta de direcciones. Me encantaría saber si eso no lo pueden analizar otra vez, pero me imagino que Sí. cualquier ADN de ahí va a ser casi imposible que suelte algo, pero bueno, no se pierde nada. Sí, Dinero. ¿qué queda? Por eso, o sea, si todavía queda ADN en eso. Wow. Pero no sé, no sé. Ojo, todas las cosas que estaban adentro del sobre de Manila estaban cuidadosamente limpiadas con gasolina, igual que el cuerpo de Elizabeth, que lo limpiaron con gasolina. Para la policía, eso era una confirmación. El remitente era, con toda probabilidad, el asesino. El asesino. A partir de la libreta, investigaron a unas 75 personas que habían tenido algún tipo de contacto con Elizabeth, pero la mayoría apenas la conoció superficialmente. El nivel de precisión en las mutilaciones llevó a los investigadores a considerar que el responsable podría tener conocimientos médicos, tú dices. Incluso se registró la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California, ubicada cerca de donde apareció el cuerpo de Elizabeth. Y aún así, tras entrevistas y revisiones, no hubo ningún tipo de avance significativo. Y así, entre pistas inquietantes, teorías enredadísimas y mucha presión de los medios, el caso comenzó a crecer, pero ese crecimiento no significó que se aclarara nada tampoco. Este hallazgo del cuerpo de Elizabeth fue obviamente una noticia súper perturbadora, pero después vinieron cosas más extrañas, entonces se pone muy caótico y muy difícil, como se sale todo de control, básicamente. El 21 de enero del 47, unos días después,
de que se descubriera el cuerpo. Alguien que afirmaba ser el asesino llamó por teléfono al editor de Los Angeles Examiner. No era una llamada desesperada ni confusa, al contrario, sonaba muy calculada. Felicitó al periódico por la cobertura del caso como si estuviera disfrutando del espectáculo y dejó caer algo inquietante, que pensaba entregarse, pero no todavía. Antes dijo... Not yet. Exacto, él dijo primero que él quería divertirse un poco más viendo cómo la policía intentaba atraparlo. Ok. Cojan ahí. Típico de psicópatas. Exacto. Por si le Para quedaba mí este es el alguna duda a verdadero... alguien. Este es el verdadero Joker, es este. Este tipo es el Joker y punto. Él también dijo que iba a enviar recuerdos, entre comillas, de Elizabeth. Fotos y recuerdos. Señora, el episodio de hoy es un soundtrack. Así Ay, es. Dios mío. Él, espérense, que lo dije al revés. Lo que él mandó fue el sobre de Manila que yo les comenté hace un minuto, ¿verdad? Esos fueron los recuerdos. Perdón que lo organicé mal, pero you get the point. Como él mandó el Ajá. sobre Manila. Ah, ok. Ok, entendí. Exacto, la llamada fue primero y después Y vino el sobre después de el de Manila. Fue que yo fotos lo- y recuerdos fue el sobre de Manila. Exacto. Got it. Exactamente. En el sobre también había certificado de nacimiento, habían fotos, tarjetas, papeles con nombres escritos, además de la libretica. Pero había un detalle en la tapa de la libreta, decía Mark Hansen. Who that? ¿Por qué? No sé. Ahí obviamente se dan cuenta que al igual que el cuerpo, todo está limpiado con gasolina y ese detalle hizo que los investigadores, nada, se empantalonaran, Mor, y dijeran, espérense un momento, entonces este tigre va a coger de relajo a uno. No Y se así vas a poder. claro. Obviamente esta limpieza que se hizo con gasolina fue para borrar cualquier rastro y cualquier huella. Aún así lograron recuperar algunas impresiones parciales, pero se dañaron durante el proceso y nunca pudieron analizarse completamente. Yache. I mean, mucho habían durado. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda porque realmente cuando se hacen estos levantamientos la ciencia forense es complicada y mucho más en esa época. Sabrá Dios cómo levantaban esas huellas. Si al día de hoy Cállate. pasa que hay muestras que no tienen el suficiente detalle para obtener nada, imagínate tú en esa época. Con Tima en el 47. Exactamente. Ese mismo día aparecen más cosas, otro hallazgo, un bolso y un zapato. Ay, Dios mío, en un zafacón de basura, a pocos kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo. También estaban limpiecitos y sin rastros útiles. El nombre de Mark Hansen no, obviamente, llamó la atención de la policía. Era dueño de un club nocturno bastante conocido y alguien que había estado cerca de Elizabeth en sus últimos días. De hecho, ella había pasado tiempo en su casa junto a otras personas y su novia, la del chico incluso, había entablado amistad con ella. Hansen admitió que había intentado acostarse con Elizabeth, pero que ella lo rechazó. Bueno, surprise, surprise. Surprise, surprise. Oh my goodness. Esta libreta que encontraron era de él. No era de Elizabeth. Elizabeth la tenía por alguna fucking razón. Y a la libreta le faltaba una hoja. Y esto abre otra línea de investigación. La policía comenzó a contactar a las decenas de nombres que aparecían ahí. Como dije hace un rato, el patrón que surgió era siempre casi el mismo. Hombres que la habían conocido en bares o en la calle. Que le habían invitado a trago o comida y después desaparecían de su vida cuando se daban cuenta de que ella no iba a acostarse con ellos. Algunos pocos admitieron haber tenido relaciones con ella
lo que también sirvió para desmentir ciertos rumores absurdos que empezaban a circular sobre su supuesta incapacidad para mantener relaciones sexuales. No entendí. La autopsia ya había dejado claro que no existía ningún problema físico en ese sentido con ella. A pesar de las sospechas iniciales, Hansen fue descartado como sospechoso. Otro nombre volvió a aparecer, que era Robert Red Manley, el hombre que había sido una de las últimas personas en verla con vida. Su historia ya era conocida, pero fue examinada, tú sabes, con más detalle. Contó que la noche del 8 de enero la encontró caminando sola, que ella no tenía dónde quedarse y que decidió ayudarla llevándola al motel. Según él, no pasó nada entre ellos. Dijo que Elizabeth estuvo enferma, que apenas durmió y que pasó la noche muy incómoda. A la mañana siguiente, ella le pidió que la llevara primero a la estación de autobuses para dejar su maleta en consigna, y luego al Hotel Cecil, que es un hotel con mucha historia muy perturbadora, Así es. que deberíamos entrarle en esta época próximamente. Así es. Y en el Hotel Cecil era que ella iba a encontrarse con su hermana. Pero supuestamente eso era mentira. Manley aseguró que la dejó allí alrededor de las 6:15 de la tarde, el 9 de enero. Más tarde, el recepcionista del hotel dijo haberla visto cruzar el lobby y salir alrededor de las 10 de la noche. Y después de eso fue que ella desapareció. Manley fue uno de los principales sospechosos durante un tiempo, pero su esposa confirmó su coartada. Para esa noche, además, pasó el polígrafo, que we know que eso no significa nada, pero ok. Eso es nada, pero ok. Exacto. Y también pasó pruebas más invasivas, como el uso de pentotal sódico, lo que terminó por descartarlo oficialmente. ¿Qué era eso? ¿El suero de la verdad? Probablemente. Más o menos. Espérate. Wow, pero... El pentotal sódico es un medicamento del grupo de los barbitúricos. Se hizo famoso. La verdad. Exacto, porque se utilizaba como anestésico de acción rápida, sobre todo para inducir sueño antes de cirugía. También era el famoso suero de la verdad. Y también se usaba en algunos países en el protocolo de ejecución. Ah, sí. Pena de muerte. Ejecución capital. Mientras tanto, el supuesto asesino seguía alimentando el caos. Comenzó a enviar más cartas a la prensa, firmando como el vengador de la Dalia Negra. This fucking bitch, I'm telling you. Es una de... En una Wow. En una de esas cartas prometía entregarse. Él prometía entregarse en una de esas cartas el 29 de enero a las 10 de la mañana en un lugar específico. La policía acudió y esperó y nadie apareció. La policía, no. Pero que pa' bruto que lo busquen. Claro, porque hasta yo estaba de que, let me guess. Exacto. Horas después llegó otra nota. Había cambiado de opinión, decía que no recibiría un trato justo y que el asesinato estaba justificado. Pero por lo menos cuando una nota, mira qué decente. Exacto. Para que nos quedaran esperando. Qué fuerte. Wow. Nada, este señor armó este circo, involucró a la prensa, a la policía y obviamente el público que estaba con este morbo de qué diablo es lo que está pasando. El 25 de enero... Nuevos objetos de Elizabeth aparecieron ay, Dios mío, en otra basura y fueron reconocidos por Manley. Y en algún momento entre el 10 y el 15, ese mismo... Bueno, tú sabes, estos días que nadie sabe dónde ella estaba, alguien retiró su maleta de la estación de autobús. Y nunca volvió a aparecer ni la maleta, ni la ropa que estaba dentro, ni nada. Wow. Y alguien investigó a su hermana, que era la que se iba a encontrar con ella. Es una buena pregunta. Porque sospechoso hubo. Y mucho, y vamos a llegar allí. Ay,
A medida que el caso crecía, también el caos, claramente, más de 50 personas llegaron a confesar el asesinato, Ah, pero... muchas de ellas, exacto, muchas de ellas sin ninguna conexión real con ella, con Elizabeth. La policía empezó a saturarse con información falsa, con pistas que no llevaban a nada y muchas declaraciones contradictorias. Un detective del caso como que lo resumió de una forma muy directa. Dijo era sorprendente la cantidad de gente que señalaba a un familiar como el asesino. Y en medio de todo eso, la prensa tampoco ayudaba en nada. De hecho, en muchos sentidos, casi en todo me imagino, empeoraba la situación. Los reporteros se movían libremente por las oficinas de la policía. No entiendo eso tampoco. Por alguna razón tenían acceso a documentos, respondían llamadas y en algunos casos retenían informaciones para asegurarse, como tú sabes, la exclusiva. Lo que no entiendo es cómo estaba la prensa metida en una jefatura cogiendo el teléfono. Hasta yo quiero saber. Hubo pistas que se publicaron que la policía ni sabía hasta que se publicaron. Wow. Era todo un espectáculo. Los periodistas de William Randolph Hearst, como el Examiner y el Herald Express, jugaron un papel clave en esa loquera. Exageraban detalles, como dije hace un rato, distorsionaron su imagen, o sea, la de Elizabeth, y construyeron un personaje que no era para nada la Elizabeth de la vida real. Perdón. La ropa elegante que había usado fue descrita como provocativa y Elizabeth pasó a ser presentada como un cuero. Un cuero. La realidad, según quienes la conocían, era muy diferente. Elizabeth no fumaba, casi no le gustaba tomar alcohol. Nada más la arrestaron y la deportaron, pero está bien. Bueno, pero tenía 18 años. También, espérate. Claro. Ella no llevaba una vida para nada escandalosa, era simplemente una joven que tenía aspiraciones y que estaba buscando la forma de abrirse camino. Pero esa versión obviamente no va a vender periódicos, ni va a vender revistas, ni va a tener rating. El apodo de la Dalia Negra terminó de sellar este espectáculo, aunque... ¿Cómo fue? Como que mucha gente dijo que le decían así estando viva, pero en verdad no. Eso se desmintió, eso fue la prensa que se lo puso después. La policía llegó a movilizar a cientos de agentes, se rastrearon desagües, edificios abandonados, zonas cercanas a Río de Los Ángeles. Se ofreció una recompensa considerable por información, se interrogó a más de 150 hombres, incluso se investigó a su propio padre, que vivía relativamente cerca del lugar donde apareció el cuerpo, pero negó cualquier contacto reciente con ella y lo descartaron. Solamente porque lo negó, yo espero que hayan indagado, pero bueno. Right. También se sopesó la idea de que el asesino tuviera formación médica, como dije hace un rato, por la precisión de los cortes, que no, en verdad no parecía que había sido cualquiera normal con una sierra. Así que, bueno, como dije, fueron a la universidad incluso y se habló con todo el mundo. En marzo apareció otra pista inquietante. Una nota de aparente suicidio encontrada junto a ropa abandonada en la playa. El mensaje insinuaba que quien le escribió era el asesino, pero eso no llegó a nada nunca, no se encontró a nadie, ni se pudo confirmar absolutamente nada. Y con el paso del tiempo, el caso se empieza a enfriar. Ya para esta época, febrero, marzo, ya tú sabes, no había nuevas pistas sólidas. Como que ese fervor de las primeras 2 o 3 semanas ya estaba bajando. La cobertura mediática empieza a perder fuerza. No era que se habían olvidado, pero ya la investigación no avanzaba, ¿sabe?, de la misma forma. Algunos investigadores empezaron a sospechar que Elizabeth había sido retenida durante varios días antes de morir. No shit. Probablemente en algún lugar aislado, un sótano, un garaje, una construcción apartada. Eso explicaría tanto las marcas en su cuerpo como la ausencia total de testigos fiables durante los días que desapareció. Pero obviamente serán solamente teorías.
llega la primavera del 47, ya se estaba hablando de que el caso estaba totalmente estancado. Años después incluso se llegó a convocar un gran jurado para analizar por qué la policía no había logrado resolver esto y otros asesinatos similares. Se revisó nuevamente la vida de Elizabeth, sus movimientos entre distintos estados, sus contactos, pero nada cambió. Y esta historia en verdad se había convertido en algo más grande que la misma investigación, pero igual no había respuestas. A medida que pasaban los meses, después del asesinato de Elizabeth, el caso dejó de ser un crimen sin resolver y se convirtió en un fenómeno, en verdad. Desde el inicio la policía se vio como dije, toda esta confesión es falsa por la que, ¿sabes? Que iba la gente a hacer durante las primeras semanas. No sé, creo que al mismo tiempo eso como que implantó dudas y confusión. Pero lo que realmente, bueno, pero pasaron obviamente más cosas muy absurdas después. Con el paso del tiempo, más de 500 personas llegaron a declararse culpables. O sea, Eso yo no lo entiendo. eso yo no me O sea, explico. porque uno no ve un caso donde se están matando de que por ser los culpables. Esa gente seguro Sí. con complejo de que le prestaran atención, no sé. Sí, después obviamente mucha gente estaba atrás de atención, otros parecían tener problemas de salud mental y algunos simplemente encajaban o sea, se metían en la historia a su manera y a su conveniencia. Lo más inquietante es que entre esos que confesaron había personas que ni siquiera habían nacido en 1947, gracias. Y No, dijeron que por fueron ellos. favor. Wow. Pero con poderes sobrenaturales. Exacto. El detective John P. St. John, que trabajó el caso durante varios años, como que lo comentaba, como que era increíble la cantidad de gente que señalaba a un padre, a un hermano o a algún familiar como el asesino, como si el caso se hubiera convertido en una especie de mito donde cualquiera podía encajar, which hasta el sol de hoy todavía está así, quiero que sepan. En medio de todo esto, algunos investigadores seguían convencidos de que la verdad estaba más cerca de lo que todo el mundo pensaba, pero la estamos esperando todavía. Uno de ellos fue Ralph Asdell, un detective original del caso que décadas más tarde aseguró algo que fue muy, como que sorprendió a mucha gente. Él cree que él llegó a interrogar al asesino y lo dejó ir. Su teoría se basaba en un testimonio ocurrido en la misma mañana del 15 de enero del 47, el día que apareció el cuerpo. Un vecino que pasaba por el terreno baldío donde más tarde se encontraría a Elizabeth vio un sedán estacionado. La puerta trasera estaba abierta y un hombre estaba de pie junto al vehículo. Cuando el vecino se detuvo brevemente, como a botar unos restos de jardinería, él estaba deshiervando. El tipo como que se alteró, caminó hacia su carro, miró dentro y se fue. Ay, perdón. Salud. Un momento, por favor. Perdón. Salud El y tipo se fuerza fue. al canut. Eso llamó mucho la atención. La policía logró rastrear el carro hasta un restaurante donde trabajaba su dueño. Lo interrogaron, lo investigaron y lo descartaron. Pero Ralph Asdell, él dice que ese fue el punto en el que el caso se escapó definitivamente. A partir de ahí la investigación se llenó de nombres. Algunos aparecieron en informes oficiales del LAPD, de la Policía de Los Ángeles, como el teniente Frank Jamison en 1951, que incluía alrededor, como el memorándum que mandó el teniente Frank Jamison en el 51, que incluyó alrededor de 25 personas de interés. Otros fueron añadidos con el tiempo por periodistas, escritores e investigadores independientes. Uno de los primeros en ser investigados fue Carl Balsiger, o Balsiger, no me importa, quien había conocido a Elizabeth en Camp Cook, donde ella trabajaba.
Su nombre aparecía en la libreta de direcciones, pero negó cualquier relación importante con ella y la policía no encontró nada que lo vinculara al crimen. Más interesante fue el caso de Leslie Dillon, un antiguo asistente de funeraria. Su conocimiento de anatomía lo convirtió en un sospechoso natural, obviamente, por los cortes, especialmente considerando la precisión de esos cortes. Dillon escribió cartas a la policía en 1949 señalando a un supuesto amigo llamado Jeff Connors como el asesino. Pero cuanto más hablaba, más sospechoso. Él mismo se pintaba sin saberlo, exacto. Un psiquiatra policial. Bruta. No sé, porque ya cállense. Por favor. Un psiquiatra policial llegó a obsesionarse con Dillon, con ese chico, con Leslie Dillon, convencido de que sufrió un trastorno de personalidad múltiple y que ese Jeff Connors era otra personalidad de él mismo. Aún así, nunca se pudo probar nada. Fue arrestado por otros cargos en Kansas, pero no había evidencia sólida que lo conectara con el asesinato. Con el tiempo muchos lo consideraron simplemente otra persona que buscaba atención. Luego vino Mark Hansen, que ya lo mencionamos, que era el dueño del club aquel, que conoció a Elizabeth y incluso se había alojado en su casa en par de ocasiones. Una amiga de Elizabeth aseguró que ella había rechazado sus insinuaciones sexuales y él mismo lo dijo, como dije hace un rato, lo que despertó sospechas sobre un posible motivo. Además que Mark tenía la costumbre de ayudar económicamente a mujeres a cambio de favores sexuales. Y aún así, tras investigarlo, la policía dijo que no tenían pruebas suficientes y lo mandaron para su casa. Entonces, un paréntesis. Ahora bien. Ayudar no. Él le pagaba para que le diera Exacto. favores sexuales. Servicio de Ayuda. prostitución se llama eso. Exacto, correctamente. Gracias. Not that there's anything wrong with that. ¿Ok? Yo apoyo a las trabajadoras sexuales. To each Bitch, its own. they don't call it a job for nothing. Está fuerte, pero nada. Mucho, muy fuerte. Muy fuerte. Uno de los sospechosos más complejos, mi gente, y esto es fuerte, lo que viene. Lo que viene no está fácil. Uno de los casos, o sea, de los sospechosos más complejos y persistentes fue George Holdell, un médico. Lo pueden googlear, este tipo es una cosa fuerte. Este señor, una persona que llevó una vida llena de sombras. En el 49 su propia hija lo acusó de abuso sexual. Wow. Entre tu vida y la mía. Y sombras nada más en Tetromore, mi amor. Así es. Él fue absuelto. Ese caso lo puso en el radar de la policía. Su perfil encajaba en varios aspectos. Tenía conocimientos médicos, vivía en Los Ángeles y se movía en círculos poco convencionales. Pero lo que realmente reavivó el interés en él vino décadas y décadas después. Creo que para los 90 incluso. Wow. Su hijo, Steve Holdell, lo pueden googlear. El anormal es de verdad. Es un ex detective de la policía de Los Ángeles, claramente. Okay. Él empezó a investigar por su propia cuenta. Al padre. Bueno, todo empezó cuando él encontró un álbum familiar y había una fotografía de una mujer que le parecía sospechosamente parecida a Elizabeth Short. A partir de ahí construyó una teoría completita que su papá fue el asesino. Oye, pero Steve no necesita Holdell. mucho más de ahí. La gente también no Era- tenía nada que no, hacer. ¿por qué? Él está investigando, lo investigó, dice él. Según él mismo, el Steve Holdell, habían demasiadas coincidencias. Su papá era cirujano, lo que podría explicar la precisión de las mutilaciones. Vivía cerca de los lugares claves del caso. El carro coincidía con la descripción del testigo aquel. Incluso sugirió que la forma en que el cuerpo fue colocado imitaba una obra artística relacionada con el círculo de amistades de su papá. ¿Cómo? Además, descubrió que la policía había intervenido el teléfono de George Holdell en 1949 y en esas grabaciones que se hicieron públicas en el 2003 se escucha a George Holdell diciendo: 2 puntos. supongamos que yo maté a la Dalia Negra.
no podrían probarlo ahora. Ah, pero Jay Simpson. Gracias, If mana. I did it. If I did it. Bitch, we know you did. Oh my goodness. Wow. The Diablo, yo me había resemblance is olvidado de- uncanny. Aún inlatable. Ay, ¿qué es lo que pasa en Los Ángeles? Y estos hombres matando mujeres, Dios mío. No Tienen sé. que parar. Tienen que parar, de verdad. A mí siempre se me olvida del If I Did It. Y cada vez que yo me acuerdo que eso existe, como es la burla más grande que ese hombre hizo durante No, porque todo su no, tiempo. pero acuérdate que la familia compró la vaina. Compró, no. La familia tuvo tuvo los derechos por la demanda civil, ¿no te acuerdas? Ajá, Ellos los ajá. reimprimieron, poniéndole una cruz a la parte que decía if. O poniéndolo chiquitico, creo que fue. Y entonces decía de que I did it. I did it. I Like, did it. Ay, Dios volviendo mío. a esto, Pero sí. también menciona en las grabaciones que fueron ¿cómo es? Publicadas en el 2003, el doctor Jodel dijo, además, como que bueno, tampoco es como que pueden interrogar a mi secretaria porque está muerta. What? Ay, Dios mío. A Nadie pesar fue de buscar todo la familia de esto, esa secretaria, a ver si ella le dijo algo a alguien. no sé, pero dice que el tono que él lo dijo insinuaba como que pasó algo también jodón con la secretaria. Pero acuérdate, bueno, esto fue en el 49, esta llamada, en verdad no sé por qué eso, no sé. O sea, sí se investigó, obviamente, él estaba siendo investigado, pero al final Claro. del día, con eso, que él diga eso no prueban significa nada. absolutamente nada, claro. Al final del día son teorías juicies para el podcast, pero Claro. Pero, obviamente, precisamente por eso nunca fue acusado formalmente. Algunos investigadores lo consideran, de aquella época y de ahora, el sospechoso principal. Otros creen que no hay pruebas reales de que siquiera conociera a Elizabeth. Exactamente. Todavía el hijo, el Steve, está azarando con eso. Yo no sé si Steve se murió. Espérate. Pero ¿y por qué? Yo no momento. entiendo. Ajá, Deja eso tranquilo, ujú. Steve. Él escribió el libro Black Dahlia Avenger. También. El Jodel. Muy fuerte ese niño, de verdad. Joder. Y no solamente esto, tú sabes con lo que saltó Steve Jodel también. ¿Qué? Que su papá era el Zodiac Killer también. Y no solo eso, sino eso mismo. Eso mismo. ¿Qué? Ay, Dios mío. Obviamente el Zodiac Killer ya sabemos que fue el tipo aquel, lo que pasa es que bueno. Semantics. Yeah. Technicalities. Technicalities. Em, Wow. Otro nombre importante fue Marvin Margulis, un joven con formación médica que había tenido una relación con Elizabeth, había servido como asistente quirúrgico durante la guerra, donde estuvo expuesto a cuerpos mutilados, lo que se dice que afectó seriamente su salud mental. Tenía antecedentes de inestabilidad y resentimiento. Para algunos investigadores ya modernos, o sea, ya para estos años, es uno de los sospechosos más sólidos. Él conocía a Elizabeth, tenía los conocimientos avanzados, conocimientos anatómicos avanzados, presenta un perfil psicológico compatible con el crimen y tenía acceso a instalaciones médicas donde podría haber realizado la mutilación. Aún así, fue descartado en su momento tras presentar una coartada respaldada por su esposa. Señores, la policía no entiende, porque todavía lo he visto en casos recientes. Mi gente policía, de donde quiera que nos estén Mi gente escuchando. latino. Mi gente del LAPD latino. No se lleven de coartada ni de mamá, ni de papá, ni de los esposos. Dejen eso, averigüen ustedes bien, por favor. Que hay Es que gente si que la vagabunda y charlatana. Es que si la coartada proviene de un pariente tan cercano, usted tiene que
entonces investigar a ese pariente. Es así, o sea, porque esa no es una coartada completamente independiente. Eso no es objetivo, no es, o sea, es bias, es todo, no. Em, O sea, no estamos diciendo que no puede ser real, pero amerita una investigación de confirmación. exactamente. Pero bueno, es cuando Em, ellos le da su gana también, porque si el sospechoso fuera un prietico pobre, no ay, le mi amor, creen a estuviera nadie que preso. diga, puede venir el Papa y decir que estaba con él y no le creen. Y lo hubiesen ejecutado ya por matar a Elizabeth Shore y Es nunca la correcto. conoció. Em, Gracias. It has happened. It has happened. Y se ha hablado aquí también. Sí. También aparece Patrick S. O'Reilly, un cirujano ortopédico con antecedentes algo dudosos, preocupantes, incluyendo agresión a su secretaria y comportamientos extraños. Años después se descubrió que había mentido sobre su identidad y su pasado, lo que aumentó las sospechas, pero nunca se pudo demostrar nada. Entre las teorías más extrañas hubo incluso una que sugería que el asesino podría haber sido una sola. I am so sorry, lesbians. Que pudo haber sido una mujer lesbiana cirujana. Ok, Eh, pero ¿por qué? Vamos a ver, vamos. exacto. Esos rumores, la policía los obviamente trató de indagar, pero no hubo ningún tipo de fundamento y se descartó, porque ¿de dónde ustedes están sacando esto? Especialmente, why a lesbian? Why? Sí, no, por eso era que te iba a decir, porque yo dije como que, ok, I'm listening, o sea, quiero saber cuál era el fundamento, pero si no era ninguno, y nada más era que era una lesbiana, entonces no entendí. Bueno, otro de los nombres que parecen, My bueno, que también goodness. prominentes fue el famosísimo mafioso Bugsy Siegel, bailó también aquí. Orson Welles también bailó aquí. Y figuras del mundo editorial y político, algunas teorías los vinculaban con redes de prostitución, bueno, yes. Crimen organizado, yes. Y escándalos ocultos, yes. Yes. La vida de Bugsy Siegel voy a ver un Pues, episodio de Bugsy, es fuerte. Pero bueno, todas esas personas le involucraron sin ningún tipo tampoco, tú sabes, de base sólida para que estén involucrados con esto. Una de las teorías más elaboradas surgió años después, planteando que Elizabeth fue asesinada porque sabía demasiado sobre una red de robos en hoteles. Según esta versión, el crimen ocurrió en el Astor Motel, donde se habría encontrado en una habitación cubierta de sangre. Sin embargo, esa hipótesis nunca se pudo confirmar oficialmente. También hubo teorías profundamente personales, como la de Janice Knowlton, quien en los años 90 afirma haber visto a su propio padre asesinar a Elizabeth cuando ella era una niña. Publicó un libro contando su versión, pero sus declaraciones fueron ampliamente cuestionadas. Aún así, la policía investigó el terreno donde decía que ocurrió los hechos y no se encontró nada. Pero, mi amor, del 47 al 90 no vas a encontrar nada. gracias. Tenían ganas de gastar dinero del pueblo ese día ellos. Wow. Mientras tanto, dentro de la propia policía también habían tensiones. Algunos detectives sospechaban que la investigación había sido comprometida desde el principio por la prensa, por errores internos, incluso por posibles casos de corrupción. El caso de Leslie Dillon, por ejemplo, que estuvo rodeado de acusaciones de mala conducta dentro del LAPD, lo mencioné hace un rato. Para finales de los 40 el caso ya estaba congelado, se había seguido cientos de pistas, Congelado completamente. interrogando, exacto, se había interrogado a decenas de sospechosos, movilizado cientos de agentes, se ofrecieron recompensas, como dije, de todo y no apareció nada. En el 49 un gran jurado llegó a revisar, como dije, el trabajo del Departamento de Homicidio, pero eso no cambió nada. Con el tiempo el caso de la Dalia Negra se convirtió en un asesinato serial solar hasta el sol de hoy. Se transformó en un No lo he vuelto a rompecabezas. ver. Exacto. Nadie pudo demostrar nada, a pesar de todas las teorías, confesiones falsas, testimonios contradictorios. No se sabe quién mató a esta señora. Ahora bien, hubo muchos rumores, además, bueno, además de que todas las teorías que, ¿verdad?
Ya les he ido comentando. Hubo de todo. Más disputa de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Si uno se pone a seguir este caso, más allá del asesinato en sí, como que obviamente es un hoyo interminable de teorías, pero ninguna, como que mucha gente que ha intentado conectarlas no llegan a nada. Entonces, espérate, Ámbar, déjame un segundo, que no sé qué coño fue lo que copié aquí, mana. Ujú. Ok, Bueno. ya. Ajá. Primero, entre más teorías y disputas, ¿verdad? Están comparaciones con los llamados asesinatos del torso de Cleveland ocurridos entre el 34 y el 38 en Ohio. En esos crímenes, las víctimas también eran desmembradas, lo que llevó a varios autores y hasta a un detective, a Peter Marilow, a sospechar que podía tratarse del mismo asesino. En el 47 la policía de Los Ángeles revisó esa posibilidad, pero se descartó. Aún así, décadas después, en el 80, el detective St. John, que creo que lo mencioné hace un rato, volvió a mirar el caso cuando surgió un sospechoso llamado Jack Anderson Wilson. Según él, estuvo cerca de arrestarlo por el asesinato de Elizabeth Short, pero Wilson murió en un incendio en el 82. La teoría nunca se confirmó, aunque volvió a tomar fuerza cuando apareció en el programa mío favorito de toda la vida, que es Unsolved Mysteries, donde incluso se insinuó de que Elliot Ness podía haber sabido quién era el asesino en ambos casos. Luego están los llamados Lipstick Murders de Chicago, que Así todos estos es. casos esperamos explorarlos Sí, no hicimos eventualmente los por aquí. lipstick. Yo estoy Yo casi creo que yo lo seguro hice. que sí. Yo estoy casi segura de que si yo no lo hice, lo investigué y está ahí. En mis archivos. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno, tuvieron estos asesinatos, especialmente el de la niña Susan Degnan o Deñón Alfauste. En el 46, algunos investigadores notaron coincidencias bastante inquietantes. Por ejemplo, el cuerpo de Elizabeth apareció en una calle cuyo nombre recordaba el de la víctima de Chicago. También había similitudes en las notas enviadas por los asesinos, mezclaban mayúsculas y minúsculas de forma extraña y compartían detalles en la escritura, como una letra P deformada. Incluso un capitán de la policía de Los Ángeles llegó a decir públicamente que probablemente ambos casos estaban conectados. Qué teoría tan delicada le está diciendo hacia lo loco. El principal culpable en Chicago fue Williams Herons, un joven que confesó, aunque después afirmó que la policía lo había torturado para hacerlo admitir el crimen. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Este señor murió en el 2012 sin que se resolviera del todo las dudas sobre su culpabilidad, ya tú sabes. Pero lo más inquietante es que el asesinato de Short no fue un hecho aislado. Entre el 43 y el 49 en Los Ángeles hubo más de una docena de crímenes sin resolver con un patrón similar. Mujeres jóvenes o atractivas encontradas desnudas, golpeadas, estranguladas o brutalmente asesinadas. En su momento, las autoridades sospecharon que podría tratarse de un asesino en serie. Todo comenzó en el 43 cuando aparece el cuerpo de Ora Elizabeth Murray, golpeada brutalmente y estrangulada después de haber salido de un baile con un hombre desconocido. Un año después, en el 44, encuentran a Georgette Bodorf. La encontraron muerta en su bañera. Alguien aparentemente la esperaba dentro de su propio apartamento. Ustedes saben cómo yo me siento a los home invasions, con los home invasions. Yo no Grave. puedo con esto. Algunos creen que podría haber una conexión con Elizabeth Short por su vínculo con el Hollywood Canteen, aunque esto sigue en discusión hasta el sol de hoy. En el 47, justo el año del asesinato de Elizabeth, los casos se multiplicaron. En febrero apareció Jean Nettie French desnuda, golpeada y con un mensaje escrito en su cuerpo con lápiz labial. Un mes después encontraron a Evelyn Winters también golpeada y estrangulada. En mayo, Dorothy Montgomery aparece muerta en un campo y pocos días después Laura
Trelstad es hallada en un campo petrolero. Había sido agredida sexualmente, estrangulada con un cinturón y arrojada desde un vehículo en movimiento. Ese mismo verano, Rosenda Mondragón aparece muerta, estrangulada con una media de seda tras haber subido al auto de un desconocido. Yo no entiendo cómo no encontraron. Eso tiene que ser la misma gente, eso no puede ser posible. ¿Y cómo no se investigó como un conjunto entonces? En octubre, una chica de 15 años, Lilian Domínguez, es asesinada con un cuchillo en plena calle y poco después alguien deja una nota afirmando ser responsable y amenazando con matar de nuevo. Señores, pero vengan a que el APD. I spoke too soon ahorita. Los crímenes continuaron. En el 48 y el 49, Gladys Kern es apuñalada mientras mostraba una casa. El asesino incluso limpió el arma antes de irse. En el 49, Louise Springer aparece asesinada dentro de un carro con un método particularmente brutal. Ese mismo año desaparece Mimi Boomhauer, de quien solo se encuentra un bolso días después, y también desaparece Jean Spangler, dejando detrás un bolso roto y una nota misteriosa dirigida a alguien llamado Kirk. Y a pesar de la cantidad de casos, nunca fue resuelto nada, y aunque se investigaron como posibles obras de un mismo asesino, dicen ellos, nunca se probó nada. I highly doubt it. Está fuerte. Al mismo tiempo, el caso de Elizabeth se fue llenando de rumores. Durante los días en que estuvo desaparecida antes de que se encontrara el cuerpo, varias personas dijeron haberla visto, pero ninguna pista resultó ser real. Su paradero hasta el sol de hoy en esos días es un misterio. También se difundieron muchas historias exageradas. Como dije, algunos periodistas afirmaron que había sido torturada, aunque la policía negó todo eso. Otras versiones hablaban de quemaduras de cigarrillo, como lo mencioné hace un rato, incluso de cosas más extremas. Hasta el apodo trajo muchísimas contradicciones. Sobre su vida personal, los rumores son igual de caóticos. Durante años se dijo que era prostituta, pero no hay prueba tampoco de esto. También circularon teorías sobre su vida sexual, incluyendo afirmaciones contradictorias sobre si tenía relaciones o no. Al final, todo esto contribuyó a que el caso creciera más allá del crimen, como dije, pero no se resolvió nada. Durante años posteriores al crimen, también empiezan a circular historias sobre su vida en Los Ángeles a mediados de los 40. Algunos libros de crimen real, de true crime, aseguran que Ivy venía de la ciudad con frecuencia e incluso que trabajó en el Hollywood Canteen, como mencioné hace un rato, un lugar bastante conocido en esa época. Pero mucha gente no está de acuerdo con eso. El investigador Larry Harnish, por ejemplo, sostiene que ella ni siquiera vivía en Los Ángeles hasta después de que ese sitio cerrara en el 45. Es decir, que según esa versión nunca pudo haber estado allí en ningún momento. Mi gente, nada. Por ahora eso es lo que hay de este caso. Hay algunas actualizaciones. Bueno, no actualizaciones, más rumores, en verdad. Ajá. Se han hecho muchísimos libros, películas, documentales. Creo que hay una película que se llama así mismo de Black Dahlia. Uno de los videos de Lana Del Rey, de Candy Necklace, me encanta esa canción, está inspirado también en la historia de The Black Dahlia. En videojuegos como L.A. Noire se recrean casos inspirados en este también. Nada, muy lamentable, en verdad, como esto se convirtió en una leyenda más por los rumores que por el interés de querer resolverlo. Como pasa muchísimas veces, lastimosamente. Bueno, la verdad es que muy interesante el caso. El cuerpo de ella fue enterrado en el cementerio Mountain View en Oakland. Y nada, con los años su familia intentó seguir adelante. Su hermana menor creció, se casó y su madre incluso se mudó cerca de la tumba durante un tiempo antes de regresar a la costa este, donde vivió hasta los años 90. Coño, pero vivió mucho la mamá. Vivió, sí. Y nada, señores, esto es todo por hoy. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un episodio lleno de todo. Y nada, mi gente, nos vemos en la próxima entrega. Espérate, no. No, un momento. No se vayan, que hay más. Un último detalle, que parte del legado, por lo menos se sacaron cosas positivas. Ajá.
Por el impacto del caso, 2 semanas después del asesinato, un político de California impulsó la ley para crear un registro de delincuentes sexuales. Con el tiempo, el Estado se convirtió en el primero en hacer obligatorio este tipo de registro. Y el Mira caso de vos. Elizabeth Short influyó bastante para que esto se haga. Ahora sí, Yo no sabía eso. Muy gracias por interesante. todo, mi gente. Muy, muy interesante. Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima entrega. Bye. Así mismo, hagan lo propio. Chao. Chao. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.